al alumnado, ¿vale? Sí que es cierto que muchas veces se confunde a estos niños desmotivados que se aburren, ¿vale?, con los niños con TDAH. A partir de este informe educativo, que como acabamos de decir, se deriva con el conocimiento del director del centro, se deriva al pediatra, ¿de acuerdo? El pediatra luego te deriva a salud mental, aunque suene mal, ¿vale?, pero te tiene que derivar a salud mental porque ahí es donde está o estaría el psiquiatra, ¿vale?, que también iniciaría este diagnóstico. A partir de ahí se emite el informe clínico, se devuelve a los padres lo llevan al centro educativo, ¿sí?, y con toda esta información de este informe educativo y el informe clínico, el orientador decide si termina o no haciendo este informe psicopedagógico, ¿vale? Ese ya sería el informe psicopedagógico final, ¿vale? Aunque en este caso sí que es verdad que primero, después de elaborar este informe psicopedagógico, se elabora una respuesta educativa en el aula, ¿vale?, para así finalmente decidir si el niño tiene un problema, que sería el TDAH, o si simplemente es que necesitaba otro tipo de metodología, pedagogía y demás, ¿vale? Después de esta respuesta educativa en el aula que aporta el orientador y el equipo de zona, ayer la compañera también comentaba un poco esta estructura, nosotros tenemos equipos de orientación educativa y psicopedagógica en la isla, pero en cada una de las islas, ¿vale? Entonces, de hecho, tenemos como 20, ¿vale? Y esto va en función de la población y del número de alumnos que haya, ¿vale? Pues se establecen los equipos de orientación con un equipo multidisciplinar. Con esta respuesta que se aporta al profesorado para que tenga con este tipo de alumnado, se deriva a profesorado de necesidades educativas especiales, ¿vale? Este profesor de educación especial, en el caso, a todo el profesorado de las diferentes materias, incluso el propio orientador, establecerá pautas para hacer un seguimiento. Y a partir de ahí, nosotros establecemos que debe de haber una coordinación entre la unidad de salud mental de SON, el pediatra del niño y el equipo educativo, ¿vale? ¿Por qué vuelvo a decir? Yo sé que como que soy muy pesada con esto, pero ¿por qué vuelvo a decir que sería muy interesante tenerlo protocolizado y escrito? Si esto es público, entras en la página web del Gobierno de Canarias y el documento este que les acabo de nombrar está tal cual, sí, quizás amor con otros colores, pero la coordinación, ¿por qué? Pues porque con los médicos también pasa, que tenemos aquello de lo que diga el médico va a misa. Sí que es verdad que los médicos, hay de todo en este mundo, pero hay algunos que se quedan ahí con yo soy médico y es lo que yo diga, y como que no se actualizan, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de estar escrito? Pues porque si se les explica que ya hay un acuerdo y que están coordinados entre educación y salud, el médico pues ya no va a tener mucho por dónde salir o por decir no, esto no me corresponde a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está establecido por alguien superior. Y además yo creo que es súper importante con los médicos, fíjense que además pensémoslo un poquito nada más, es algo muy sencillo, pero es curioso. La ciencia avanza, ¿vale? Y hay muchísimos médicos que siguen diciendo, igual que los profesores, igual que los orientadores, igual que los padres y todo, que dicen que el TDAH no existe, ¿vale? Es verdad, hace años no existía, ¿cierto? Pero gracias a Dios la ciencia va avanzando y se van descubriendo cosas como lo que decíamos antes, con pruebas de neuroimagen o neuroquímica, ¿vale? Y está demostrado que existe. Entonces, esto es como lo de la cesárea, ¿no? Antes se hacía de arriba a abajo y era así como muy grande, como muy feo, ¿no? Al final las madres pues tenían que ponerse como, bueno, el bikini en el caso de que vayan a la playa así como más altito o pasar al modo bañador porque tenían una cicatriz súper interesante. Y afortunadamente la ciencia va avanzando, ¿vale? Esto por lo que decíamos de que la ciencia va avanzando, que antes no existía el TDAH y ahora sí, por tanto es necesario actualizarse.
Entonces, la cesárea hoy en día es totalmente diferente. Antes era de arriba a abajo y súper grande, súper bonita, y ahora es al revés, pequeñita, ¿no? Y así en horizontal, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que avanzar y hay que fiarse también un poco de la ciencia e ir evolucionando. Como hemos apreciado, la evaluación del TDAH implica la evaluación en varios ámbitos, como el familiar, el educativo y el del niño. En el entorno familiar pasaríamos esta serie de pruebas, ¿vale? Que igual, esto ya está estandarizado y es lo que necesitamos. Esta se las comentaba antes, edad también estaba en el informe educativo, por tanto aparecerá en este informe psicopedagógico final. La edad, el TDAH, el inventario TDA, esto sería el ámbito familiar, ¿vale? Porque en este caso estudiamos el ámbito o el entorno familiar, esta escala de conductas, problemas, el EPSET, ¿vale? El inventario de hábitos y habilidades de autonomía, evaluación del contexto social y familiar. En cuanto al entorno educativo, pues tenemos esta serie de test que deberíamos de pasar, sí o sí, para al final emitir este informe psicopedagógico que antes nombrábamos en este esquema que proponíamos en la consejería. ¿Bien? En cuanto al niño, ¿vale? Que antes vimos el ámbito educativo, el ámbito familiar, y al niño tendríamos que evaluar las aptitudes intelectuales, como por ejemplo con el BADIC y el WISC, y evaluar estas funciones ejecutivas que desde la tercera o cuarta diapositiva estábamos nombrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la atención utilizaríamos el D2 y el test de cara. Para evaluar la memoria de trabajo también podemos utilizar tanto el BADIC como el WISC, porque tienen subtest dentro de ese test, ¿vale? Por ejemplo, el WISC tiene 9 subtest, si no me equivoco, dentro. No, el BADIC tiene 9 subtest dentro de lo que es el test que estamos hablando del BADIC. El control inhibitorio lo evaluaríamos a través del ítem interferencia del test Stroop. La flexibilidad cognitiva al final lo evaluaríamos con el test de 5 dígitos. Y la planificación a través de la torre de Hanoi, que es otro test que ya está establecido. Para evaluar su competencia socioafectiva, tanto la intra como la interpersonal, utilizaríamos en principio el cuestionario de adaptación e interacción y la escala autoconcepto Peirce-Harris. Bien, y para ir terminando, bien, estamos en tiempo, pequeñas aportaciones, pues precisamente por lo que acabamos de decir, un poco criticando, y espero que no haya muchos médicos en la sala, porque creo que no voy a salir viva. Ciencia, evolución, ¿vale? Y seguir aprendiendo. Mañana también el compañero expondrá algo, pero no nos pisamos, ¿vale? En este caso sería realidad virtual, que la diré después, con lo de Explora, lo acabo de decir, y en el caso de él, mañana hablará algo acerca de realidad aumentada, ¿vale? Y DIDE es con lo que vamos a empezar en cuanto a estas pequeñas aportaciones que yo estoy utilizando en mi consulta privada, gracias a pequeños acuerdos que hemos realizado con estas empresas, ¿vale? Que además son proyectos tanto nacionales como europeos, ¿vale? No es una cosa pequeñita que se estén desarrollando de manera lucrativa para conseguir dinero solamente. ¿Por qué? Pues porque hay que avanzar. Es decir, fíjense todos los cuestionarios que yo les he emitido anteriormente, una burrada. Imagínate esto para pasárselo a los niños y corregirlos después. Tela. ¿Sí? Y la realidad, una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es la realidad. ¿Qué debería de ser? Bueno, que no haya problema, hay que hacerlo. ¿Sí? Esto es como cuando tienes un problema de salud y te mandan a hacer una analítica, una eco, no sé qué, no sé cuánto, hay que hacerlo. Y a partir de esto, pues, se emite un diagnóstico final. Lo que debería de ser. La realidad, que tenemos orientadores superados de alumnos, superados de trabajo en general, muchos con burocracia. Si además añadimos que no tienen competencia digital algunos, pues vamos más liados. ¿Por qué? Porque tardan más, por tanto tienen menos tiempo para corregir y realizar todos estos test.
Entonces, algunos de los pequeños avances que estamos haciendo en cuanto al diagnóstico son DIDE, Inexplora, como les digo. DIDE, en este caso, es una plataforma online que nos permite un prediagnóstico de estos déficits, ¿vale? En este caso, nos permite incluso hacer un prediagnóstico de muchas dificultades de aprendizaje, no solamente del TDAH. Creo que sería un recurso súper interesante, en este caso en la comunidad en Colombia, sobre todo porque tengo constancia de que la ratio de ustedes es mucho mayor a la que tenemos en España, tanto con los niños en el aula como con los alumnos que tienen que atender los orientadores que se ven desbordados. De hecho, ayer lo comentábamos, que había muchísimos alumnos para un orientador y al final terminábamos diciendo que era imposible. Entonces, este recurso nos permitía ese prediagnóstico, ¿vale? Les voy a poner, si me permiten, este pequeñito vídeo y así me permite también poder beber un poquito de agua. Bien, ha sido así como un resumen, ¿vale? Un poco para que vean cuál es la idea de este método de detección temprana de hasta 35 dificultades de aprendizaje, en el que la misión de este proyecto es que los jóvenes o los niños aprovechen con éxito esta etapa educativa y que ninguno de ellos pueda quedar excluido por estas dificultades de aprendizaje, ¿sí? Haciendo caso a la realidad, aproximadamente un 60% de los niños tienen algún tipo de dificultad y continuamente observamos niños con malas notas, con problemas de comportamiento, repeticiones de curso, alumnos con baja autoestima o incluso muy desmotivados. Entonces, la pregunta sería, ¿les ayudamos? Yo creo que al final todos los que estamos aquí queremos ayudar, queremos hacer algo. Algunos no tienen muy claro cómo, otros sí, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿les ayudamos? Fíjense como que si nos detenemos en los números, encontramos algunos números como que, por ejemplo, en España, ¿cuánto nos cuesta los recursos en educación que no se aprovechan adecuadamente? Claro, yo tuve que hacer la conversión en estos días aquí, que además era una locura, el tema del cambio del euro y los pesos. Y hay documentos que establecen que nos cuesta el abandono escolar, fíjate que son datos del 2011, en unos 1.760 millones de euros, que es aproximadamente 6 billones al año. 6 billones de pesos, ¿vale? Y además, ¿cuánto nos cuesta en España estas repeticiones, al menos en la escuela pública? En el año 2011 encontramos datos
que nos cuesta unos 1.713 millones, que al final viene a ser también aproximadamente esos 6 billones, con B, de pesos. Entonces, pregunta para los padres, yo creo que también para aquellos profesores que están aquí o docentes que están aquí, que están comprometidos, padres, familiares, ¿dejarían al azar el futuro de los hijos? ¿O sería interesante predecir si tu hijo de 4 o 5 años puede tener o podría tener problemas de aprendizaje cuando tenga 10 o 12 años? Aseguro que a la mayoría les gustaría poder predecirlo con anterioridad. Por tanto, DIDE es una herramienta que nos puede ayudar y es un proyecto educativo, innovador, tecnológico y social, que además pone el foco en la detección precoz, como habíamos dicho anteriormente, en estas dificultades de aprendizaje y del malestar del niño. Además, este método nos permitiría ahorrar mucho tiempo, ¿vale?, en esta corrección de test y el hacerle los test tanto a los niños, familias como a los profesores, ¿vale? Ahí, como habíamos dicho anteriormente, emplearíamos muchísimo tiempo. Entonces, en este caso, nos permitiría dedicar mucho más tiempo, ya que con la plataforma nos lo ahorra. Ahora veremos también el porqué. En España, bueno, decíamos que la ratio está entre 400 y 1.300 niños por cada orientador, más o menos, pero sí que es cierto que además, como acabo de decir, tengo constancia de que en Colombia el número o la cifra es superior. Si además, fíjense con lo que yo decía antes, ¿no? Todos los test que tenemos, los psicólogos, psicopedagogos, como según, todos los test que existen. Hay más, ¿vale? Pero no me cabe. ¿Y por dónde empezamos? Banalidad. Y al final esto es lo que hablábamos antes. ¿Y por qué el tenerlo protocolizado y decir, empezamos por aquí y por aquí? Porque si no, a ver por dónde empieza ese profesional con el niño que tiene en sus manos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, bueno, lo que hemos dicho en cuanto a cómo es actualmente el protocolo de detección, ¿vale? Hay unos síntomas de alerta en cuanto al niño, o en la familia o en la clase, y a partir de ahí se deriva el servicio de orientación que haría esos test específicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que en este caso propone DIDE con este proyecto? Que ante estas sospechas, ¿vale?, se emitiría estos test a las familias y a los profesores, de manera que obtengamos un primer filtro de aquellas dificultades que tiene el niño, para luego emitir unas pautas que incluso te vienen ya en este propio informe, que se emite automáticamente, ¿vale?, que lo veíamos ahí al final. Se emiten una serie de pautas de actuación para al final decidir si se hace o no esos test específicos en función de esos resultados que hemos obtenido, ¿vale? Conclusión, que vamos a ahorrar muchísimo más tiempo. DIDE además supone el ahorro de tiempo y de coste, ¿vale? Nos analiza hasta 35 indicadores desde diferentes puntos de vista, porque hemos dicho que podemos enviarlo fácil, además a su correo electrónico, tanto al profesorado como a los familiares. Y además esto es importantísimo para el profesorado, porque lo normal es que el profesorado diga, yo no tengo tiempo para estar haciendo un test, entonces lo pierden y demás, o no te lo hacen, ¿vale? En este caso sería algo muy positivo, porque lo hacen en casa, ¿vale?, o donde quieran, pero lo hacen en el ordenador y lo pueden hacer de varias veces. No es necesario que lo terminen todo de una, ¿vale? Lo pueden hacer de varias veces. Entonces esto nos permite a los profesionales tener un primer filtro, ¿sí?, y estas observaciones e información desde varios ámbitos. Como dijimos, se emite un informe automáticamente al finalizar todos estos cuestionarios y cerrar este estudio. Se emite un informe automático y además algo muy importante, que no es invasivo al niño. No se empieza de una preguntándole al niño o haciéndole estos test al niño, sino que primero se estudia todo el ámbito que hay alrededor del niño. Como decíamos, DIDE establece una clasificación de 3 áreas: emoción y comportamiento, desarrollo y social, y la educación y aprendizaje.
Aquí un poco pues encontramos un resumen que quizás es un poquito más visual de aquellos ítems que encontraríamos o de aquellas dificultades que encontramos en cada una de estas 3 áreas de estudio, ¿vale? Entonces, al profesional nos permitiría seleccionar qué área queremos investigar o incluso personalizarla y establecer qué es lo que queremos estudiar acerca del niño, ¿vale? Para así al final obtener este informe, ¿vale? Este vídeo, que era así como muy largo, son opiniones diferentes, ¿vale? Pero creo que voy a seguir avanzando más que nada por cuestiones de tiempo, o si en algún caso hay algún tipo de comentario o algo por el estilo, se lo puedo enviar sin ningún tipo de problema a aquel que esté interesado, o si al final tenemos tiempo y me deja la organización, se los pongo sin problema, ¿vale? Este es un poco como el recorrido que tendríamos que hacer. Además es muy fácil, es intuitivo y se utiliza mucho un lenguaje muy positivo, que es importante, sobre todo para aquellos familiares que tienen niños o, ya digo, familiares con dificultades. Entonces, bueno, Pepito, que es el que yo estaba hablando desde el principio, ahí lo tenemos. Bien, entonces esta sería una pantalla inicial que tenemos que nos permite establecer una relación de lo que queremos estudiar para iniciar este prediagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, crearíamos su caso, luego elegiríamos los indicadores que queremos evaluar en función de estas sospechas que hemos encontrado o que han encontrado los familiares o el ámbito educativo, ¿vale? En cada caso podemos invitar a todos los participantes que queramos, ya, o no que queramos, sino que ellos quieran de verdad cumplimentar estos cuestionarios, ¿vale? No tiene por qué ser a uno, puede ser a varios. Como dijimos antes, cuanta más información tengamos, mejores resultados podremos obtener al final. Los participantes, que esto ya lo he dicho, lo reciben en su email y lo van complementando como ellos quieran, no son todos, ¿vale? De manera online. Entonces también ahorramos en costes, como dijimos, porque nosotros no tenemos que imprimir y ellos tampoco tienen que imprimir este cuestionario para luego complementarlo y llevártelo para que tú los corrijas, ¿vale? Entonces a ti te llegaría automáticamente, o sea, al profesional le llegaría automáticamente los resultados de estos cuestionarios de los familiares o de los profesores, ¿bien? Esto lo recibimos y entonces se nos crea automáticamente una pequeña gráfica, ¿vale? Donde nos establece los resultados que tenemos que validar, que por ejemplo en este caso los que están en color lila o morado son estos que tenemos que validar, y por ejemplo los azules nos indica que todo va bien. Por tanto ahí ya hemos ahorrado que no tenemos o no deberíamos hacer un test específico para estudiar cuál es la dificultad que hay. ¿Bien? Fíjense cómo ahí nos lo ofrece automáticamente y nos hace este informe de manera que nosotros luego, digamos, vamos más a tiro de hecho como profesionales. Esto sería el resultado, uno de los resultados generales, que es como el que hemos visto antes. Fíjense, por ejemplo, aquí no tienen problemas en la información no verbal, en el procesamiento, perdón, pero quizás en la adquisición del lenguaje sí que tendríamos que realizar estos test específicos. Incluso nos permite comparar cuál es la visión de la familia y cuál es la visión de la escuela, ¿vale? Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, una de las condiciones es que se den los síntomas en al menos 2 ámbitos, ¿vale? Si no, también podemos incluso ver una visión individual de cada participante. A su vez, obtenemos un informe con los resultados obtenidos en la información del participante y estas pautas que comentábamos antes. Estas pautas, evidentemente, luego las podemos nosotros volver a reenviar, padres, profesores y al equipo de orientación, en el caso de que ustedes sean profesionales en una consulta privada. Incluso con temas de Big Data, que esto, como ya sabemos, las nuevas tecnologías crecen de una manera abismal. Entonces, con Big Data incluso nos permite establecer pautas de mejora o de refuerzo, ¿sí? Incluso si me apuran en cuanto a decisiones de Big Data, es decir, de muchísimos datos, pues para decidir en dónde podríamos formarnos más los profesionales en función de qué dificultades específicas de aprendizaje encontremos en cada zona. ¿Bien?
Entonces, bueno, se establecen muchos beneficios tanto para niños como que les ayuda a conocerse mejor, porque les vamos también incluso a luego aportar mejoras o superarse y sentirse apoyados. A las familias les ayuda a anticiparse, a conocer pautas y a aumentar su tranquilidad. A los profesores, porque aumentan la coordinación con las familias o el equipo de orientación, y además conocen más pautas, que decíamos antes que era importantísimo para poder tratar con este tipo de alumnado. Además, los equipos de orientación educativa también tienen beneficios, ¿vale? ¿Por qué? Porque también obtienen pautas, ahorran tiempo y costes, como decíamos anteriormente, por tanto más tiempo para atender al niño, ya no es tiempo entre papeles y de correcciones, sino más tiempo para atender al niño o atender a más niños, digamos, ¿sí? Y además tenemos un mayor control y ese diagnóstico precoz. Además, las escuelas podrían mejorar su reputación, ya que si reducen, por ejemplo, el abandono escolar o esa fama, digamos, en cuanto a la educación inclusiva, ¿vale? Las escuelas mejorarían incluso su imagen o reputación. Entonces, realmente me parece muy interesante el unir todos estos ámbitos y finalmente creo que ha quedado muy claro en que todos somos parte de esta detección. Entonces, para finalizar este método DIDE, me gustaría un poco destacar esta frase que es el efecto mariposa, que de hecho es como la que veíamos aquí. Es como uno de sus logos, ¿vale? Aparte del suyo oficial, ¿sí? Lo tenemos aquí. Es el efecto mariposa que dice que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Entonces yo, pues, precisamente por eso quizás intento estar siempre en movimiento. Entonces, pues cosas tan sencillas como que yo intenté aportar el año pasado en un congreso que asistí en Oviedo, y allí en ese momento pues conocí a alguien también del grupo de investigación de Atenea, y quizás a lo mejor es una de las razones por las que también estoy aquí y porque no dejo de moverme y sigo probando e investigando y descubriendo cosas como DIDE o la de Nexplora. Entonces, este cambio y el avance espero que también a ustedes les aporte aquí en Colombia. Ya para ir terminando, Nexplora es otro proyecto, en este caso un proyecto europeo, y lo que hace es que desarrolla aplicaciones que de hecho luego ya es muy cómodo porque se pondrían en un móvil y ya se instalan. Ellos lo que hacen es desarrollar esas aplicaciones para el diagnóstico del déficit de atención, por ejemplo, o incluso con problemas en la memoria como en las personas con Alzheimer, ¿vale? Esto ya sería con adultos. Entonces su proyecto es desarrollar aplicaciones, actualmente tienen estas 4, para hacer este diagnóstico a través de realidad virtual. Se insertaría el móvil, lo insertaríamos en la caja de realidad virtual, ¿vale? Entonces el niño ya estaría en un ambiente inmersivo, pondríamos también los auriculares, por tanto sería algo más, digamos, normal. No tenemos al niño respondiendo o haciendo cuestionarios, sino que en este caso estaría dentro de un aula, tal cual se llaman estas dos aplicaciones, ¿vale? Hay una pequeña diferencia: Aula School, solo aula tiene un cariz un poco más clínico, ¿bien? Y en este caso sería cariz más escolar. Luego Aquarium sería la aplicación que ellos actualmente han desarrollado para el diagnóstico del déficit de atención en adultos o en jóvenes, en adolescentes y en jóvenes y en adultos, ¿vale? Y luego en este aquí para el tema de los problemas con la planificación, ¿sí? En cuanto a esta evaluación de estos procesos atencionales, como vemos en la imagen, ya les he dicho que le colocaríamos al niño en la caja de realidad virtual, estarían inmersos. Entonces, Aula Nexplora es un test de ejecución. Bueno, ahí estoy yo con una de las niñas, que además es como muy simpático cuando lo ves con la gafa de realidad virtual. Esta gafa de realidad virtual además tienen unos sensores de movimiento que nos permitirían así analizar la actividad motora que tiene el niño, ¿vale? O el adulto también. Incluso luego veremos que además es súper interesante porque evidentemente también nos emite un informe automáticamente al finalizar la prueba. Además es importante esa clave de automáticamente. ¿Bien? El escenario virtual que se presenta a través de esta prueba que comentábamos en la caja de realidad virtual es un aula, de hecho se ve tal cual, se ve súper interesante.
No sé si tendremos a lo mejor algún espacio quizás mañana, por si hay alguien que a lo mejor esté muy interesado en ver algo de esto. De todas maneras tengo constancia que también distribuyen también aquí en Latinoamérica, ¿vale? No es algo que esté solamente en España. Entonces el software actualiza la perspectiva en cuanto a la función de los movimientos de la cabeza, por ejemplo, dando al sujeto esta sensación de encontrarse dentro del aula. Además, en esta pizarra virtual que vemos aquí se van emitiendo estímulos, serán estos estímulos visuales, y por otro lado tiene estímulos auditivos, porque hay una voz en off que va diciendo muchos estímulos, y el niño tiene que ir respondiendo con un pulsador que lleva en la mano y que va sincronizado con el teléfono, ¿vale? De manera que esas serían las respuestas que va dando el niño en función de los estímulos que va teniendo. Y además luego se le van dando, se van apareciendo distractores como que, por ejemplo, se ve a la derecha, por aquí se ve un poquito, luego lo veremos también, una ventana, y se ve, por ejemplo, que viene una ambulancia y se oye y demás, pero además es espectacular. O por ejemplo el típico movimiento del profesor. No dejan de ser distractores. O un niño que te dice el típico o se ven papeles rodando, ¿vale? Entonces todo esto son distractores que son lo más habitual en clase y que hacen que el niño pierda la atención, se despiste, y entonces luego era bronca. Con los niños hay 2 pruebas nada más, 2 ejercicios. Como les he dicho, tienen que ir pulsando el botón en función de la orden que les haya dado, ¿vale? Luego se analizarían omisiones o comisiones. Como ven, además, como les decía, que eran proyectos también de investigación que ya están establecidas, se ha demostrado y hay estudios convergentes para la validez de este tipo de aplicaciones, en los que se comparan con test como por ejemplo el CONEX, el CAR-D2 que lo nombramos antes, ¿vale? Y hay muchísimos estudios que avalan este tipo de aplicaciones. La atención es el primer proceso cognitivo que se pone en marcha para regular la entrada de estímulos en el cerebro, posibilitando que se activen otros procesos más complejos a partir de ella. Cuando los procesos cognitivos funcionan correctamente, no somos conscientes de la importancia del papel que cumplen. Sin embargo, algunos niños y niñas tienen dificultades que repercuten en su día a día y sobre todo son notables en el entorno educativo. Las exigencias de este entorno ponen en evidencia estos déficits atencionales. Por eso es necesario recurrir a herramientas que faciliten una óptima evaluación de estos procesos. En este contexto se crea Explora Aula, el primer test neuropsicológico estandarizado en realidad virtual para evaluar los procesos atencionales en niños y niñas de 6 hasta 16 años. Es una herramienta dirigida a profesionales sanitarios como neurólogos, psicólogos o psiquiatras que necesiten realizar evaluaciones objetivas de los procesos implicados en la atención. Actualmente, el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad es uno de los trastornos más comunes en los niños y niñas. Sin embargo, no podemos olvidar que los procesos atencionales están implicados en otros muchos trastornos. Por un lado, en Explora Aula detecta problemas atencionales, facilitando así el diagnóstico de diferentes trastornos. Por otro lado, permite hacer un seguimiento de estas dificultades, así como monitorizar diferentes tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. La prueba consiste en introducir al paciente dentro de una clase virtual. Dentro de esta clase, desde su pupitre, deberá seguir las instrucciones del profesor virtual, que consistirán en realizar 2 tareas atencionales a través de un pulsador. Durante la prueba irán apareciendo distractores propios de un aula. Una ambulancia que se ve desde la ventana, un niño que tiene una bola de papel, 2 niños que se pasan una notita. Esto nos permitirá conocer cómo hace el niño la prueba en presencia y ausencia de estos distractores. El sistema recoge cómo hace el niño la prueba y emite un informe de manera automática. En Explora Aula tiene un estudio normativo de 1.500 niños y niñas que nos permite contrastar en este informe los resultados de cada paciente con su grupo de referencia. Explora Aula evalúa diferentes aspectos de los procesos atencionales, como la atención sostenida, el procesamiento auditivo y visual, la impulsividad, la actividad motora, la velocidad de procesamiento o la calidad del foco atencional. Los diferentes estudios realizados con Explora Aula han aportado validez científica a la herramienta y nos han permitido comprobar su utilidad clínica, tanto para facilitar el diagnóstico de diversos trastornos como para monitorizar tratamientos y orientar diferentes estrategias. Bien.
Entonces, bueno, como decíamos al finalizar, ya para ir terminando, este informe nos ofrecería gráficas como la que tenemos en pantalla, donde luego ahí analizaríamos, en este caso es una niña sin problema, ¿vale? Entonces, fíjate, como por ejemplo aquí, este es otra de las gráficas que nos ofrece en cuanto a su movimiento, por lo que les decía que hay un sensor de movimiento. Esto se supone que es la pizarra y es donde tenemos los estímulos que van apareciendo. Fíjense como por ejemplo, en este que tenemos aquí, este es uno de mis niños con TDAH. Entonces significa que cuando está mirando por fuera, no ve la pizarra. Por tanto, no está atendiendo a los estímulos. Bien, esta es la pequeña gran diferencia entre una persona que no tiene ningún problema y una persona que no para. Este, por ejemplo, es real. Este es uno de mis niños de consulta y es una de las gráficas que tenemos, que además es como muy clara. Es la gran diferencia entre esta. Ya está. ¿Vale? Esto sería el análisis de las comisiones, ¿vale? Las omisiones son las veces que el niño debería apretar pero no aprieta. Esto suele ser síntoma de déficit de atención, mientras que las comisiones es cuando le da y no tenía que haberle dado, ¿vale? Y esto suele ser significado de impulsividad e hiperactividad. Bien, esto es otra de las gráficas que nos aporta, ¿vale? Y para terminar, este vídeo muy cortito. Desde hace unos meses y gracias a la realidad virtual se ha acelerado el diagnóstico de la hiperactividad en niños y en adultos en nuestro archipiélago. Se trata de una tecnología que sitúa al paciente en entornos virtuales que emulan una situación real y recogen información de los procesos cognitivos. Edgar García tiene 10 años y desde hace meses acude a consulta en este hospital. Tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que durante años, por desconocimiento de algunos docentes, le provocó problemas en el colegio. Mi profesor me echaba la bronca por nada, pues lo estoy pasando muy mal, que tiene que tratarme bien y pues por solo decirle eso que es para que ella mejore, pues desde eso iba a la directora y me ponía un parte por nada. A veces un simple gesto afectivo puede hacerles recuperar la atención en el aula. Estos niños se llevan muchas broncas continuamente, por tanto tienen una autoestima baja en general. Entonces cuando ya se vuelven a llevar otra bronca, por lo general su funcionamiento y su motivación cada vez va a ser menor, lo que acarrea que al final incluso el niño no quiera ir a clase. Gracias al sistema Nexplora Aula School, niños de entre 6 a 16 años se someten a diferentes estímulos y distractores que miden distintos parámetros. Una de las principales diferencias es que antes estos test se realizaban con lápiz y papel durante varias sesiones. En cambio ahora, en una sola sesión, ya que la prueba se hace en unos 20 minutos más o menos, ¿vale? El niño está dentro de un aula de manera virtual, entonces puede mirar a cualquier lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? Tiene diversos estímulos, tal cual ellos están por la mañana. Después de cada sesión, la herramienta emite un informe que permite orientar a los familiares o escuelas sobre el tratamiento a seguir. Eso es lo que... Bien, esto solo como apunte, un poco pues para que vayan viendo la otra aplicación que es para adultos. En adultos evidentemente no los ponemos en un aula, sino estarían dentro de un acuario y lo mismo, tendría que responder a una serie de estímulos o en función de las tareas que le vayan diciendo. Bien. Y para concluir, gracias a la organización y también a todos, un poco pues también por hacerme un poquito más feliz, pues porque como dice la diapositiva, la verdadera felicidad es cuando tu idea o tus acciones también ayudan a otros y de hecho me gustaba porque había muchas veces que veía móviles y que yo no tengo TDAH, pero claro, me despistaba. Veía móviles haciéndole fotos a algunas de las recomendaciones que hacíamos, entonces bueno, digamos que eso me da mucha felicidad porque creo que les puede ir ayudando y tanto a ustedes como a mí para seguir ampliando nuestros horizontes. Entonces sí creo que si lo puedes soñar realmente lo puedes hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muy importante esta intervención, creo que para todos.
2 minuticos tenemos para unas preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano para que se la doctora. ¿Me ayuda, por favor? Aquí la señora. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Doctora, feliz día. La felicito por aquí. Feliz día. Doctora, excelente toda su presentación. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de colocarlas en una sola así. Y entre eso está que no lo vi en no lo vi en su presentación, que fue lo siguiente. ¿Usted me podría decir cuáles son los aspectos positivos o las potencialidades de una persona con TDAH con o sin? ¿Me puede decir, por favor, los aspectos positivos que ellos tengan? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar a nivel que usted que es egresada en educación física también, hablemos de un deporte, natación. Michael Phelps al principio estuvo diagnosticado con TEA, trastorno del espectro autista, ¿no? Y después se dijo que era TDAH. Entonces, en función de ello, yo quisiera que usted me dijera, que no lo vi, cuáles son las potencialidades, cuáles son las fortalezas de una persona con TDAH. Sus aspectos positivos, por favor. Sí que es interesante la pregunta y es cierto que no aparecían, pero quizás porque intenté centrar un poco lo que es la conferencia en el diagnóstico en sí y no en describir demasiado, al menos lo que es el trastorno, pero como usted bien ha dicho, el nadador que tiene muchísimas medallas olímpicas, incluso como Michael Phelps, o hay muchísimos actores u otros deportistas como Michael Jordan, por ejemplo, ¿vale? Se dice que también estaba diagnosticado con TDAH, entonces cosas positivas tienen muchísimas. De hecho, yo lo dije, que para mí, yo es que tengo un pequeño problema, incluso vuelvo a repetir esta redundancia, y es que para mí no son un problema. ¿Por qué? Porque esa actividad bien llevada puede ser tremendamente positiva. Y además sí que dije, no la escribí por ahí, pero sí que dije una cosa, y es que son como muy amorosos, son muy cariñosos, por ejemplo, ¿vale? Pero ya les digo que esta actividad les puede llevar a conseguir muchísimas cosas, siempre y cuando ellos tengan claros cuáles son estas pautas de actuación, de estrategias, tanto ellos como los familiares. Es decir, lo que decíamos de si es una persona diagnosticada con TDAH correctamente acompañada y que sea capaz de aprender muchas estrategias para controlarse esos pequeños déficits que tiene, tendremos una persona tremendamente válida, ¿vale? Incluso hay muchísimos estudios que dicen que hay mucha comorbilidad incluso entre los TDAH y el TEA, como usted ha dicho, o TDAH y altas capacidades. De hecho, conozco a unos cuantos en TDAH, pero tienen altas capacidades también. Entonces, insisto en que para mí, esto es para mí, mi opinión, ¿vale? No tiene por qué ser compartida con todos, espero que respetada, pero no tiene por qué ser compartida. Para mí no es un problema, ¿vale? Porque ese nivel de actividad motora puede ser tremendamente válido. Hombre, si tiene mucha actividad y es capaz de hacerlo sin cansarse, cuando nosotros ya estamos cansados, esto lo dije, nosotros ya estamos cansados y abandonamos la tarea. El niño bien controlado mantiene una actividad motora que le permite hacerlo sin cansarse. Cuando ya tú estás durmiendo, el niño sigue trabajando y haciendo cosas. Entonces, bien controlado y planificado, esto para mí es un aspecto positivo en los niños o en los adultos diagnosticados con TDAH. ¿A usted? Ay, la chica por ahí.
Buenos días. Acá arriba, acá. Al frente. Es que me está levantando mogollón de manos y veo todo. Al frente. Voy loca. ¿Tú ves? Bueno, muy bien, buenos días. Yo tengo una pregunta puntual con relación al software que nos estás presentando del DIDE. La adquisición del PIN puede hacerse individual. Una vez uno como acudiente o docente entre a la plataforma, puede hacer la adquisición del PIN, o tiene que hacerse directamente por una organización. Segundo, si yo como papá quiero el PIN, ¿tengo la posibilidad de compartirlo en esos diferentes escenarios donde está el niño, o necesariamente tendría que comprar un PIN de acceso para facilitarle al docente, a mi esposo, en fin, a los actores que quiero que participen? Y también quería preguntarte si ese software es aplicable a adolescentes, adultos jóvenes, que son los que ingresan a la educación superior, o son solamente para niños. Bien, DIDE en este caso está establecido para una franja de edad entre 2 y 18 años, ¿vale? Por tanto, digamos que abarca prácticamente todos los cursos escolares. Sí que se podría adquirir de manera individual, por eso lo de DIDE Familia, DIDE Salud y DIDE Educación, ¿vale? Sí que se puede adquirir y se adquiere con una serie de usos, ¿vale? Para hacer estos estudios de manera